amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancia. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la novia dice: amado, ven. Espirituales, para que tu palabra pueda entrar, Señor, y pueda hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida, Señor, que penetre hasta que nos parta el alma y el espíritu, como dice, Señor, en tu palabra. Bendecimos la vida de nuestras coberturas, Señor, y te suplicamos, Padre eterno, que bendigas también allá, Señor, donde están, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dele esa ofrenda de palmas a nuestro Señor, que Él es bueno. Mire, hace unos días estaba estudiando porque, mire, se habla mucho del oír. Y yo sé que usted oye, ¿verdad que oye? Solo 2 oyen. Pero muchas veces, aunque oigamos, no asimilamos. Entonces, hay una palabra en la Biblia que es bien importante, fíjese que la vamos a estudiar, y que significa oír inteligentemente. Porque fíjese que a mí me llama, hay palabras, yo les digo a las hermanas que hay cosas que me llaman la atención de la Biblia, y como que las paso así, ¿verdad? En mi cabeza, estudiando, repitiendo, buscándole. Y como que me intrigaran algunas cosas hasta que, Señor, ayúdame a entender esta parte. Pero usted sabe por qué el Señor a los pues israelitas, cuando Él estaba, ¿verdad?, en la tierra, usted sabe por qué les hablaba en parábolas, ¿verdad? Fíjese que no quería que entendieran. Bien tremendo, ¿verdad? Bien tremendo que usted le esté diciendo algo a una persona, pero que usted quiera que esa persona no entienda lo que usted le está diciendo, porque uno lo que quiere es que le entiendan. Entonces, el oír es bien importante, fíjese. Pero oír, así como dice ahí el tema, con inteligencia. Porque mire, hermanos, no sé cuántos sabemos acá, pero fíjese que cuando alguien está predicando, en el caso cuando estamos platicando, pues tenemos que oírlo, ¿verdad? Porque solo estamos en un diálogo uno a uno. Pero cuando alguien está hablando a un público, no todos están oyendo, quiero decirle. Algunos están sentados, pero pensando en qué van a almorzar, ¿verdad? O pensando, ¿será que vengo en la tarde o no vengo? Me quedo durmiendo, voy a lo fresco, voy a la playa, o qué sé yo. Y de repente perdemos el hilo de lo que estamos oyendo. Y cuando queremos volver ya no le atinamos. Entonces, es bien tremendo, fíjese, porque el Señor, que es bueno, ¿verdad? Y lo hemos dicho tanto. Fíjese que eso pretendía en el pueblo de Israel. En Isaías dice esto que es profético, mire. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Usted sabe que esto es en Isaías, pero pues está enseñando de lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hizo y que vino a la tierra. Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Diciendo pues el Señor, ¿verdad? Aunque lo dijo Isaías, le vuelvo a repetir. Y él dijo: ve y di a este pueblo, mire lo que tenía que decir el Señor: escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis.
Se lo voy a leer así como hablamos nosotros. Escuchen bien, pero no entienden. Miren bien, pero no comprenden. Y luego dice, haz insensible el corazón de este pueblo. Mire, hermano, qué tremendo lo que está diciendo. Aquí si usted lo agarra así con inteligencia, ¿verdad? Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón. Mire, hermano, ahí está cómo se entiende la palabra con el corazón. Entiendan con su corazón, se arrepientan y sean curados. Santo Dios, hermano. Esto es terrible. Porque ¿qué es lo que no quería el Señor? Curarlos, ¿verdad? No quería curarlos. ¿Por qué? Porque bueno, hermano, nosotros somos el Israel espiritual. Y pues todo lo que ellos aplican, en nosotros aplica en lo espiritual. Pero si eran un pueblo de dura cerviz, dice la Biblia. ¿Usted sabe qué es un pueblo de dura cerviz? Un pueblo que no se doblega, porque la cerviz, ¿verdad? Es esta parte de acá, los cervicales que le dicen también. Y entonces es un pueblo que no se doblegaba, hermanos, y que estaban viendo que el Señor los vendía con los enemigos los oprimían y buscaban al Señor. Y dice que cuando buscaban al Señor, ellos se arrepentían. Y entonces el Señor los escuchaba, porque mire, hermano, tenemos un Dios bueno. Y entonces los escuchaba el Señor, pero cuando ya se encontraban en reposo, volvían otra vez. Ellos empezaban a pensar en dioses que podían adorar, fíjese. Estaban imaginando nuevos dioses. Entonces, como eran un pueblo así duro de cerviz, el Señor no los quería curar. Entonces, por eso cuando el Señor Jesús vino a la tierra, hablaba en parábolas. No era para todos. No todos, algunos oían, hermanos, y no entendían nada. Bueno, de hecho todavía hay muchos que a veces no entendemos las parábolas. No sé si a usted le pasa. Pero un día me dijo un maestro en una reunión de Benequid, pastora, démosles algo más fácil, por ejemplo, las parábolas, me dijo. Y entonces yo me quedé pensando y dije, no, hombre, si hay parábolas que ni yo entiendo. Las parábolas necesitan una explicación, quiero decirle. Necesita que alguien nos la explique, porque dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de harina y contaminó. Y usted se puede quedar en la luna y le puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, esto, hermanos, es bien tremendo, porque cuando el Señor nos quiere curar, nos quiere restaurar, abre nuestros oídos. Amén. Entonces usted tiene que tener, no comezón, porque se acuerda lo que nos enseñaron en Didascalos, que no tenemos que tener comezón de oír en el oído, ¿verdad? Sino que tenemos que tener ganas, hermanos, de ser enseñados por la palabra, de oír la palabra y, como aquí dice, ¿verdad?, poderla entender en nuestro corazón y poder ser edificados así como el Señor quiere que seamos edificados. Entonces es necesario oír, pero no solamente oír, hermanos, así como escuchamos la lluvia. Porque usted oye la lluvia, está oyendo otras cosas, está platicando y la lluvia ya está sonando, ¿verdad? Y usted no le pone cuidado. Necesitamos oír la palabra con inteligencia. Decirle al Señor, destapa mis oídos, Señor, ayúdame. Quiero entender en mi corazón, quiero ser curado, quiero ser restaurado. Porque si no empezamos a tener una sanidad en nuestro oído, no vamos a ser restaurados. Y por eso es lo que decía la hermana Mirnita, ¿verdad? Que muchas veces pasan años, pero seguimos viviendo en las mismas miserias.
Sí dijo ella. ¿O no dijo así, hermana mía? ¿Verdad que sí? Y seguimos viviendo, hermanos, en las mismas, no solo miserias en el sentido económico, sino que miserias en todo sentido. No ordenamos nuestra vida, no vemos la palabra del Señor cumplida en nosotros. ¿Por qué? Porque no oímos con inteligencia, pues. Hoy tal vez algo bonito está diciendo ahí el hermano que está predicando, solo eso bonito le voy a poner atención. Tenemos que aprender a oír, quiero decirle, con inteligencia, con la ayuda del Espíritu Santo, y decirle: Señor, quiero entender tu palabra, ¿qué más hay aquí, verdad? Yo les decía a las hermanas ayer que predicaba, yo me sorprendo, fíjese. Yo no digo nada, ¿verdad? Porque cada quien es cada quien, dice. Pero yo me sorprendo de la gente que aquí está la prédica y está afuera por gusto. Yo me sorprendo y de repente los oigo. Los oigo querer enseñar y digo: ¿y de dónde va a enseñar esto? ¿Y de dónde va a profetizar? ¿Y de dónde, si a la hora de la prédica solo está afuera? Fíjese, despacito se lo dije para que no oigan mucho. Pero hermanos, necesitamos oír la palabra del Señor. Es que mire, cuando estábamos en el Congreso de las Déboras, ¿no? Y estaba allá atrás, santo Dios, hermano. Yo decía: yo me quiero pasar para adelante, yo me quiero ir para adelante. Por eso usted que le gusta adelante, lo felicito. ¿Por qué? Porque hasta después, fíjese, una de las hermanas invitadas me dijo: es que atrás porque mire, a una hermana le conté que se había levantado 5 veces. Y aquí la misma. Y aquí la prédica tan especial. Y yo definitivamente, ya leyendo la palabra, digo: pues el Señor no quiere restaurar a esto quizá. Ya buscándole, ¿verdad? Porque hermanos, es como que, pero ya va a ver, ya vamos a llegar a una parte importante. Mire, uno de los mandamientos que la vez pasada le decía yo que hay mandamientos en importancia cronológico, ¿verdad? Hay el primer mandamiento, pero un mandamiento así bien importante que el Señor dio, hermanos, y que tal vez muchos pueden creer que no es mandamiento, es el oír. Ahí lo dice en Deuteronomio 6:3, mire: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, hablando de los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se puedan multiplicar. Mire, una de las cosas que tenemos que hacer para que nos vaya bien es oír con inteligencia. Decirle al Señor: ayúdame a entender, Señor, yo necesito ser curado, necesito ser restaurado, necesito pasar a otro nivel, Señor, espiritual. Entonces, hermano, oír es un mandamiento. Y dice: mire, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, se multipliquen. Y como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, gloria a Dios. Entonces esa palabra, fíjese, oye Israel, si usted la busca en el diccionario Strong, ¿verdad? Es la palabra shamá. Y ahí está, ¿verdad? Y la palabra oye significa oír inteligentemente, poner atención. Entonces, cuando nosotros oímos con inteligencia y ponemos atención, podemos ser obedientes a la palabra del Señor. Y dice, mire, advertir, anunciar, atender, convenir, convocar. Y ahí está: dar oídos, declarar, discernir, entender, mire, exclamar. O sea, todo eso aplica a oír con inteligencia. Pero pues yo me quedo con lo que le puse de amarillito ahí, ¿verdad? Y shamá quiere decir oír con inteligencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, y haga un efata, ¿verdad?, en nuestro oído, para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Porque mire,
Hay un montón de voces que quieren opacar, hermano, la voz de nuestro Señor, la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ¿verdad? Y hay tantas cosas, tanto ruido, por decirlo así, hermanos, pues humanamente hay mucho ruido, ¿verdad? Qué tremendo cuando usted se da cuenta el ruido al que usted es expuesto, fíjese. Por ejemplo, uno en la escuela, ¿verdad? Los que han sido maestros, usted no se da cuenta en el ruido que está hasta que manda un audio y luego lo escucha. Usted se da cuenta que está en un ruido terrible, pero que uno ya se acomodó y ya su oído se adaptó a eso. Cuando usted vive, por ejemplo, cerca de una calle principal. Qué tremendo, ¿verdad? Que a las 4:30, hay veces a las 5 ya empieza el ruido de los carros, de los buses dando vuelta. Y eso, hermanos, aunque nos acostumbremos a eso, quiero decirle que es dañino. Es dañino, es contaminación, ¿verdad? Auditiva, y su oído se va dañando regularmente, pues va haciéndosele un daño al oído. Y entonces después, o por ejemplo acá, ¿verdad? Cuando sabe que una de las cosas que arruinan los oídos es el sonido muy fuerte en las iglesias. Porque, hermanos, de repente yo estaba, bueno, qué lindo, ¿verdad? Allá en zona 5. Qué lindo que usted está en la primera fila y no tiene ningún daño en sus oídos. Me imagino que todo el equipo, qué sé yo, ¿verdad? Pero qué bendición es poder, hermanos, dentro del ruido, ¿verdad? Que nosotros vivimos cada día, poder escuchar, por ejemplo, las diferentes voces que a nosotros nos interesan. Pues quiero decirle que en lo espiritual también es así. En lo espiritual hay ruidos que se levantan. ¿Para qué? Para que no podamos nosotros oír y discernir y poder como entender que esa, ¿verdad?, es la voz de Dios. Porque, hermano, yo quiero decirle que el Señor habla. ¿Ya le ha hablado a usted alguna vez? El Señor habla, pero hay veces no lo escuchamos. Aunque Él nos está hablando, dice la Biblia que Él habla de muchas formas. De muchas maneras habla Dios, hermano. Y uno de los deseos de Dios es poder comunicarse con el ser humano. Que usted aprenda a conocer y a decir, ese Dios hablando a mi vida, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención cuando oía a un predicador y decía, Dios me dijo. Y yo siempre decía, ¿cómo le habrá dicho? ¿Y cómo le habrá entendido? Que era Dios. No sé si a usted le ha pasado eso. Pero yo sí me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Cuando el predicador decía, Dios me dijo esto y esto, ¿no? Y yo hay veces cuando oigo que a cada ratito digo, ay, eso sí ya me da duda. Pero, hermano, Dios habla. Dios habla y habla de muchas maneras. Entonces usted y yo tenemos que aprender a oírlo y decir, ese Dios hablando a mi vida, hablando a mi corazón, ese Dios queriéndome curar, queriéndome restaurar, y yo tengo que aprender a oírlo y poder discernirlo, ¿verdad? Y oírlo, hermano, con inteligencia, y no solo la voz directa que Dios le puede hablar a usted, que yo sé que Dios le habla, sino aprender a oír también aquí a los ministros. Oírlos con inteligencia, ¿verdad? Sacar nuestros remas, hermanos, de las prédicas y decir, eso que está diciendo ahorita es para mí. Porque qué bonitos somos para aplicarle la palabra a otro, ¿verdad? Eso, ay, qué lástima que no vino fulano de tal, ¿verdad? Eso era para ella. No, hombre, cuando estén, eso deberían de decir cuando estén los jóvenes, cuando estén los hermanos tales. No, hermano, la palabra es para nosotros. Y es para que nosotros digamos, eso me está pasando a mí. Ese es Dios hablándome a través del hermano. Ese es Dios hablándome a través de la profecía. Ese es Dios hablando, queriendo que yo me cure, que yo me restaure. Porque para eso nos habla, hermano. Porque si usted lo aprende a oír, es porque quiere curarlo. Si usted lo aprende a oír es porque quiere restaurarlo, es porque quiere que usted sí lo entienda, quiere cumplir su propósito en su vida, ¿verdad?
En la Biblia, usted sabe de Samuel, hijo de Ana. Sí sabe de Samuel, ¿verdad? Entonces Samuel dice que crecía, en primer libro de Samuel 2:26, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Solo le faltó aquí sabiduría, ¿verdad? Así como crecía el Señor. Pero Samuel, usted sabe, hermanos, que fue un profeta. Sí fue juez también, pero fue un profeta de Israel. Y su madre, ¿verdad?, que le puso Samuel, lo pidió al Señor porque era estéril. Usted se acuerda de la historia de ella, le hemos contado un montón de veces, hermano, ¿verdad? Ana era su mamá, no podía tener hijos, y entonces un día fue y lo pidió. Y luego que lo pidió, hermano, dijo que lo iba a dejar ahí en la iglesia, ¿verdad?, con el sacerdote, que no era muy buen sacerdote, quiero decirle. Y entonces ella llegó, lo entregó y dijo: por este niño oraba, el Señor me lo dio y hoy lo dedico a Jehová. Y le puso Samuel, que viene de Shammah. Fíjese, el nombre Samuel, mire qué precioso, hermano. No sé si alguno se llama Samuel de los que están acá, pero fíjese que Samuel viene, mire, de la raíz Shemuel, algo así, ¿verdad? De la raíz Shammah. Y entonces quiere decir oído de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Aunque no nos hayan puesto Samuel ni Samuelas, ni muela, ¿verdad? Pero hermanos, declarémonos oídos de Dios. Que Dios nos habla, porque fíjese que en el tiempo de Samuel el Señor se quería comunicar con el ser humano, pero no, hermano, era un tiempo bien difícil, quiero decirle. Aún el sacerdote andaba bien mal y pasaba ahí como sentado porque dice que la Biblia que se había engordado y ya quizás ni se podía levantar, yo no sé, pero era el sacerdote Elí. Y el Señor se quería comunicar con el ser humano, pero no hallaba con quién, no había profeta. Mire, Ana estaba necesitando un hijo y el Señor estaba necesitando un profeta y se alinearon. Qué lindo, ¿verdad? Todo eso, hermano. Y entonces el Señor mandó al profeta Samuel a través de Ana y ella entendió. Por eso yo siempre les digo a las mamás que usted y yo deberíamos de saber el futuro de nuestros hijos. Desde el momento que nacen, desde el que los concebimos, creo yo, y así poderles poner su nombre. Y entonces ella le puso oído de Dios. Ella sabía que tenía un profeta. Lo fue a dejar al templo como un profeta. No lo dice en sí la Biblia, pero yo lo puedo discernir por lo que dice, ¿verdad? Y por lo que entiendo, pues, lo que significa. Y fíjese que a Samuel el Señor le empezó a hablar bien chiquito. Yo no sé, pero creo que no dice en la Biblia de cuántos años, pero se calcula que de unos 7. Sí, después de destetarlo lo llevaron, ¿verdad? Pero ahí creo que sí estaba muy chiquitito para que le hablara, ¿verdad? Porque de unos 2 o 3 años, no sé, pero yo creo que debió haber estado un poquito más grandecito. Pero cuando él le habló la primera vez en una noche, dice que él salió corriendo porque él oyó la voz de Elí. Y entonces llegó donde Elí le dijo: me llamaste. Y Elí le dijo: no, no te he llamado, vuélvete a dormir. Y le habló una segunda vez el Señor y él volvió a ir donde Elí y le volvió a decir: me llamaste, y le dijo que no. Y la tercera vez Elí entendió que no era otro sino que Dios. Y le dijo, mire qué lindo, ¿verdad? Cómo le enseñó. Y le dijo: te vas a acostar y si te vuelven a hablar vas a decir: he aquí que tu siervo oye. No por gusto se llamaba Samuel. Oído de Dios. Y entonces le volvió a hablar. Y mire, hermano, lo que le dijo a Samuel esa noche el Señor fue algo bien terrible, fíjese. Le dijo todo lo que el Señor tenía dispuesto a hacer con la casa de Elí. Que mire, amaneció el otro día y Samuel calladito, no hallaba ni siquiera cómo llevar la palabra, porque era una palabra de juicio para la casa de Elí. Y entonces Elí dice que lo observaba y decía, como que ya presentía, qué sé yo, no sé si presentía o qué, pero ya se imaginaba.
Y entonces le dijo, ¿qué te dijo el Señor? Y Samuel le dijo todo lo que le había dicho. Y sabe que Elí le dijo, es el Señor el que te habló. Le confirmó. Y la Biblia dice que ninguna de las palabras de las que Samuel recibía y decía caían a tierra, fíjese, sino que se cumplía todo lo que él decía. Pero ¿sabe por qué se cumplía? Porque él sabía oír a Dios. Sabía oírlo, hermano. Y lo que él decía venía directo de Dios. ¿Por qué? Porque él era un oído de Dios. Era un shamá. Había aprendido, no había aprendido, era como que el Señor lo mandó, así como un oído de él, ¿verdad? Y oía, hermanos, con inteligencia. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora que tenemos la palabra? Aprender a oír. Aprender, hermanos, a oír qué es lo que me está queriendo decir el Señor. Señor, por favor, háblame. Señor, que no me vaya de esta actividad sin recibir mi porción. Señor, que no me vaya del culto así como entré, sino que por favor dame una palabra. No importa que la palabra sea de corrección, hermanos, necesitamos oír palabra. Necesitamos oír palabra con inteligencia y agarrar nuestra porción para ser curados. El Señor nos quiere restaurar. Nos quiere curar. Pero tenemos que empezar oyendo con inteligencia. Mire, oír es un ejercicio, fíjese. ¿Sabe usted que cuando los muchachos los meten a escuelas, ¿verdad? Y quieren afinar su oído? Uno de los ejercicios que hacen es que les ponen, por ejemplo, cuando quieren que se metan a la música, ¿verdad? Los ponen a oír orquestas con un montón de instrumentos y entonces están oyendo y están diciendo sin ver, pues, porque no es que usted, ese está tocando, no, tienen que aprender a distinguir los sonidos. ¿Qué es lo qué instrumentos están utilizando, verdad? Porque hay orquestas que no utilizan 5 ni 10, sino que un montón, así, hermanos, un montón de instrumentos. Y ellos tienen que ejercitar su oído para saber distinguir los diferentes sonidos. Entonces oír se vuelve como un ejercicio intelectual. Usted si está en alguna área, pues en algún trabajo, usted aprende, ¿verdad? Por ejemplo, los mecánicos, de repente pienso yo, ¿verdad? Porque hay veces me dice mi esposo, ¿no le había oído ese ruido al carro? Y yo le digo, no, que no se lo había oído. ¿Y desde cuándo carga ese ruido? Me dice el carro. Y yo, ¿qué sé? Y yo le digo, no sé, Salo. Yo le empecé a oír. Yo a veces le digo, yo creo que es de la semana pasada, pero no me había percatado porque no tengo el oído afinado. Ahora sí hay veces digo, tengo que ponerle atención a ese motor. Pero un mecánico, ¿verdad? Oye, tal cosa es, dice. Solo oye y ya sabe qué es lo que está fallando. Me imagino que así son los hermanos acá del sonido, ¿verdad? Oye, esto está fallando. ¿Por qué, hermanos? Porque han ejercitado su oído en el área, ¿verdad? Donde trabajan. Y así creo que todos en nuestro trabajo nosotros ejercitamos nuestro oído. Pues aquí en la iglesia, hermano, usted tiene que ejercitar su oído espiritual. Así como usted listo, ¿verdad? Para decir esto es. Y allá en su casa usted de repente, ese ruido, ¿qué es ese ruido que se oye por ahí? De día y de noche no deja dormir. ¿Verdad que uno de repente un ruido extraño? Uno sabe que ese ruido no es normal. Tal vez hay un bullicio, pero de repente hay un ruido. ¿Sabe que, hermanos, que tenemos que aprender a afinar nuestro oído para cuando suene la trompeta? ¿Verdad? Porque algunos no van a saber distinguir y se van a quedar, ¿y eso qué es? ¿Qué será eso? Y no se van a ir.
Entonces, hermanos, tenemos que decirle al Señor, ayúdame, Señor, en el oír, que yo aprenda a oír inteligentemente, ¿verdad? Entonces, oír es un ejercicio. Tenemos muchas veces que silenciarnos nosotros, callarnos y dejar que el Señor nos hable. Porque, hermanos, así como de repente hay gente, no voy a decir solo mujeres, aunque quizás abundan más las mujeres, ¿verdad? Que a veces no paramos de hablar. Y usted ya ha platicado con gente que no presta la guitarra. ¿Ya ha platicado usted con gente que no presta la guitarra? Yo a veces estoy platicando y digo, santo Dios, como que no he dejado hablar yo a otra gente. Pero fíjese que en lo espiritual, hermanos, tenemos que aprender a callarnos. Yo digo que a veces el Señor nos quiere decir algo, ¿verdad? Y nosotros orando y no nos callamos. Y tal vez estamos, Señor, ayúdame, Señor, mira esto. Y tal vez el Señor nos está diciendo, ya, ahí está la respuesta. No te estás dando cuenta, no te fijas, no oís bien, no observas. Y nosotros, teque. ¿Sí? Y no nos callamos en lo espiritual y no le decimos, Señor, háblame, tu siervo oye. Así como Samuel, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo oye, que tu sierva ha afinado su oído y te puede escuchar. Te puede levantar la mano y decirle, Señor, habla, que tu siervo oye. Amén, gloria a Dios. Y entonces mire, dice primer libro de Reyes 3:8, hablando Salomón, ¿verdad? Tu siervo está en medio de un pueblo, de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Esa palabra entendimiento es shamá. Da pues a tu siervo un corazón, shamá, para que pueda juzgar al pueblo y para que pueda discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? O sea, estamos acostumbrados a decir que Salomón pidió sabiduría, y sí, porque entendimiento es un tipo de sabiduría. Pero él lo que le estaba pidiendo al Señor es la capacidad de oír con inteligencia al pueblo para poderle dar una palabra, una respuesta a los juicios que le traían certeros, hermanos, eficaces, ¿verdad? Porque, mire, se necesita para oír problemas, se necesita capacidad, le diré. Se necesita una capacidad de parte del Señor, porque, hermanos, cuando usted lo que puede hacer, y yo también, cuando oímos necesidad, es ponernos a llorar con el que está hablando, ¿verdad? Terminamos llorando todos o qué sé yo, pero hermanos, necesitamos, así como Salomón, decirle al Señor, dame entendimiento, pero un entendimiento que provenga del oír con inteligencia, del ir, hermanos, más allá de las palabras, de poder discernir lo que tienen las palabras que nos están diciendo y poder dar un juicio justo verdaderamente, ¿verdad? Y de acuerdo al Señor y de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que no solo Salomón necesitó eso, sino que todos necesitamos oír con inteligencia y tener un oído despierto, agudizado, ¿verdad? Para poder ser de bendición al otro y poder oír, hermanos, porque hay veces ni a los tres de la casa, pelones le iba a decir, pero peludos pueden ser también, ¿verdad? Ni a los tres que están en la casa podemos oír. ¿Se ha fijado? Peor ahora, hermanos, con los teléfonos. Qué feo es que uno esté hablándole a alguien y no suelte el teléfono, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, cuando nos están hablando nuestros hijos, o por lo menos en nuestra casa, nuestra familia, deberíamos de poner nuestros celulares por ahí, ponerle atención, porque
pueda que su hijo le esté diciendo algo bien importante, aunque él esté pequeñito. Que su esposo le esté diciendo algo bien importante, pero ahora, mire, la generación de ahora de los jóvenes casi no les gusta platicar así realmente, ¿verdad? Solo les gusta un mundo virtual. Así platicar con gente, jugar con gente de lejos y encerrados en sus cuartos, hermano. Esa es la generación de ahora. Y usted les habla y como tienen audífonos, qué feo, ¿verdad? Que usted mira tal cosa y uno piensa que lo han oído. Y como uno ya se acostumbró a que ni le contesten, uno dice, pues este ya oyó. Y de repente, hermanos, todos perdidos los muchachos. ¿Por qué? Porque nunca escucharon, porque están con audífonos, porque están con la computadora, con la tablet, con el celular. Mire, vamos a tener de aquí a unos años una generación. Sí, mejor ni enfermen porque ni doctores buenos van a ver. ¿Por qué? Porque no oyen, porque hermanos están en un mundo virtual y no en un mundo real. Y no solo los jóvenes. También hay muchos viejos que han caído en eso. ¿Verdad? Yo digo que a mí me gusta ver, y digo yo mi rato voy a ver unos videos, ¿verdad? Ahí el algoritmo sabe lo que le gusta a usted y de eso le manda. Y entonces, pero hermanos, ya tener así que toda la vida en el celular o en la computadora o qué sé yo, en la televisión. Y hermanos, dejamos de oír. Fíjese. Pero yo voy a seguir predicando aquí. Mire lo que decía. Me voy a adelantar, hermanos, porque yo creo que quería poner primero. Esto es bien terrible. Siguiendo aquí con Samuel, primer libro de Samuel 2:24. Dice, no, hijos míos, hablando Elí, porque no es bueno el informe que oigo circular en el pueblo del Señor. Había ahí un rumor circulando. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Dice, fíjese, pero los hijos de Elí, mira, dice, no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Santo Dios, hermano. Cuando alguien deja de oír, está en peligro. Y yo quiero advertirles, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor. Se lo estoy diciendo con mucho amor de mi corazón. Cuando usted empieza a dejar de oír, cuando a usted ya no le importa quién está predicando o ya no recibe, hermano, está en un grave peligro. Cuando usted, hermano, está allá afuera en cafetería a la hora de la prédica, usted está en peligro. No es que uno, ¿verdad? Porque hay veces a uno lo ven así como, que allá viene la pastora. Hay veces me fijo, yo ni voy a ver siquiera que quiénes están, sino que hay veces voy a otra cosa y yo veo que se afligen cuando yo salgo. ¿Verdad? Y entonces, no, hermano, si yo no soy importante, lo importante es la presencia del Señor. Y cuando alguien deja de escuchar y empieza a hacer otras cosas, corre peligro. ¿Por qué? Porque cuando alguien no atiende, y le puede pasar como los hijos de Elí. Ya el Señor dio un designio sobre alguien, entonces ese alguien va a ir involucionando, hermanos, poco a poco. Tal vez lo primero hizo y fue una involución y todavía había retroceso, todavía podía arrepentirse, todavía podía venir a él la metanoia, porque la metanoia es un regalo de parte de la bondad del Señor. Y todavía, ¿verdad? El Señor nos da tiempo para que nos arrepintamos. Si le da tiempo a Jezabel, ¿cómo no nos va a dar tiempo a usted y a mí?
Y entonces, pero si no escuchamos nosotros, hermanos, nosotros podemos seguir involucionando y para atrás, y para atrás, y para atrás, ¿verdad? Y hay manifestaciones de la involución, quiero decirle. No es de la noche a la mañana, hermano. No es que hoy está aquí, mañana está totalmente en la calle involucionado. No, la gente que involuciona lo primero que hace es dejar de oír a su ministro, a su pastor. Y empieza, no, ¿verdad? Es que en la prédica me están tirando. Es que eso por mí lo está diciendo. Es que como aquel día me vio haciendo tal cosa. Eso ya son, hermanos, destellos de involución. Ya son destellos de involución. Y entonces, esto es bien terrible porque fíjense que, ¿qué es lo que decían de los hijos de Elí? Ellos, hermanos, dice que se acostaban con las mujeres en la puerta del templo. ¿Sí ha leído usted la historia? Pero hacían algo más tremendo, porque digamos que eso era un pecado contra ellos, ¿verdad? Ellos hacían que el pueblo menospreciara las ofrendas. Porque las ofrendas entonces eran los holocaustos, ¿verdad? Que se quemaban y que se presentaban delante del Señor. Y entonces cuando traían las ofrendas, ellos no esperaban que se sacara la grosura, que era lo que subía delante del Señor, sino que decían, denme de esa carne, ya. Y entonces los que estaban haciendo los holocaustos les decían, no hombre, todavía no. Tenemos que quemar primero lo del Señor. Y ellos decían, no, ahorita, denme eso. Y toda la gente veía cómo ellos menospreciaban las ofrendas. Entonces muchos detrás de ellos empezaron también a menospreciar las ofrendas. Y ahí estaba diciendo el Señor, ese no es un pecado contra ellos, sino que ese es un pecado contra mí. Y decía él, si dos tienen problemas ahí, yo puedo ser árbitro. Dicen algunas otras versiones, si usted lee. Yo puedo servir de árbitro y decir, este está en lo justo y este no. Pero si alguien peca contra mí, dice el Señor, ¿quién lo va a poder salvar? Entonces el Señor dispuso matar a los hijos de Elí. ¿Y qué hizo cuando él dispuso matarlos? Les cerró su oído. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor me ayude a mí primero, le diré. Porque mire, hay veces, yo sola me digo, ay Señor, ¿por qué somos tan necios? No pensando en usted, pensando en mí. Y le digo al Señor, Padre Santo, ¿por qué no había entendido esto, Señor? ¿Por qué tantos años que he estado leyendo y oyendo tu palabra? ¿Y por qué no había entendido esto, Señor? ¿Por qué he sido tan necia? ¿Por qué, Señor, hago tal cosa? Y por fin digo yo, bueno, pero qué bueno que me estoy sintiendo así, redarguida, ¿verdad? Porque quiere decir que el Espíritu Santo me está hablando. Y no, hermanos, no hacer oído sordo cuando usted sabe que la corrección a través de la palabra es para uno. No hay que hacer oído sordo, porque cuando uno solito hace oído sordo, Dios cierra el oído de uno. Y entonces está uno oyendo, pero no oye. Ni llega el entendimiento al corazón, está viendo, pero como con una niebla, ¿verdad? Sin ver, y eso es bien terrible. Mire la versión esta, Nuevo Mundo, dice, si peca un hombre contra un hombre, Dios decidirá como árbitro por él. Pero si es contra Jehová, contra quien peca un hombre, ¿quién hay que pueda orar por él? Pero ellos, dice, no escuchaban la voz de su padre, porque a Jehová le agradaba darles muerte. Qué tremendo, qué tremendo. Dice Job 36:10, despierta el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeres, y esa palabra es chamá, si chamá y les sirves, acabarán sus días en bienestar y sus años
en dicha. ¿Usted quiere terminar sus años con dicha? Hermano, permita que su oído sea destapado. Yo sí quiero dicha y quiero felicidad para el final de mis días. Porque, hermano, qué triste. Ayer platicaba con alguien, ministraba a alguien y me decía que estaba cuidando a una persona que tiene 20 años de estar postrado. 20 años, hermano. Y me dice, y como eso cansa, lo tenía en unas condiciones tan deplorables, que terrible, ¿verdad? Y me decía ella, ¿sabe que de ahí he sacado una petición al Señor? De decirle, por favor, Señor, cuando yo me muera, que me muera de una sola vez. Porque no quiero esto. Y ¿sabe qué es lo más triste que me contó ella? Que esta persona había sido pastor. Y lleva 20 años postrado en una cama. Y le tienen que hacer todo. Y entonces eso, me decía ella, eso hermanos, eso cansa. Eso es frustrante, ¿verdad? Tremendo. Y eso no es lo que el Señor quiere para usted y para mí, porque lo que el Señor quiere para usted y para mí es que oigamos, le sirvamos y que nuestros días terminen en bienestar y en dicha nuestros años. Gloria a Dios por eso, hermano. Aplicar la palabra, escuchar y cambiar, o sea, escuchar para tener una metanoia, no para oír un simple sermón, ¿verdad? O qué bonito, no para emocionarme, ni para aplaudir, hermanos, o para terminar llorando y seguir igual, sino oír con inteligencia para que venga un cambio a mi vida, para que venga la metanoia y que pueda venir el bienestar a mi familia. Que pueda venir el bienestar, que yo me pueda gozar, que pueda hallar deleite de la vida, que no importa quizá, ¿verdad? Frijolitos, quesito y qué sé yo, pero con su familia, que en esa casa repose la bendición del Señor. Eso proviene de Dios, hermano. Es un don que dice Eclesiastés que no lo tiene toda la gente. Porque la gente ahora no disfruta ni su comida, ¿verdad? Porque está, hermanos, queriendo que sea en la mañana, que sea en la tarde, que va a ir al trabajo, que va aquí. Y la gente está loca, pues. Pero usted y yo no. No. Nosotros tenemos la cordura del Señor, del Espíritu Santo. Pero si no oyen, el mismo Job, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Dice Eclesiastés, hermano, ya 2 minutos me quedan, mire. Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Eclesiastés 9:17. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Y yo quiero, en los minutitos que me quedan, quiero ir a este versículo, mire, bueno, a 2. Dice Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. O sea que algunos no tienen oídos para oír. Aprendiendo por espejo, así como dice nuestro apóstol Sergio, sino que tienen oídos de adorno. Solo las orejas, dice la hermana, ¿verdad? Pues si no, no dijera así, ¿verdad? El que tiene oídos para oír. ¿Para qué tiene sus oídos usted? Para oír. Entonces, hermano, oiga. Y yo también, no solo usted, ¿verdad? Y dice, mire, también les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os medirá. Mire, tenemos que cuidar nuestros oídos, hermanos. Porque por andar oyendo a cualquiera podemos meternos a un juicio. Ser participantes de un juicio que ni era para nosotros, pero por andar oyendo de meques podemos caer en ese juicio. Mira, hay gente que le gusta andar hablando de otro tremendamente.
Aquí me decían ayer las hermanas, eso en la iglesia se ha calmado, pastor. Y yo les decía, sí, ¿verdad? Qué bendición de iglesia. Tiene fe, varón, dice el hermano. Así me decían las hermanas y yo les creo. Entonces, hermano, cuide lo que oye. Dígale al que tiene a la par, cuida lo que oís. Cuidemos lo que oímos, hermano, porque mire, si hay una fuente de contaminación tremenda para la fe, es el oído. Pero hermana, la lengua proviene del oído, mucho. Porque usted, mire, usted le pueden, en un momentito le pueden cambiar una forma de pensar con lo que oye. En un ratito le pueden cambiar el concepto de alguien con lo que oye. En un ratito, hermano, podemos caer nosotros en un juicio. En un ratito podemos juzgar. En un ratito podemos caer en insujeción. En tanta cosa que podemos caer cuando oímos a alguien. Por eso usted tenga cuidado, y yo también, hasta lo que oímos en internet. Porque, hermanos, podemos tener una gran contaminación en nuestro oído. Mire, dice aquí en diferentes versiones, se lo puse, la de lenguaje sencillo, dice, si en verdad tienen oídos, úsenlos. Así con signos de admiración. Y luego la otra versión dice, traducción actual es, ¿verdad? Quien tiene buenos oídos, entiéndalo. La Código Real dice, si alguno tiene oídos para entender, entienda. Y yo termino con esto. Fíjese que a mí esto sí me llamó mucho la atención, porque fíjese que leo aquí en este episodio de la Biblia que muchos necesitamos liberación en nuestros oídos. Fíjese, hermano. Y ahí dije yo, ahora entiendo por qué algunos no pueden oír. Ahora entiendo por qué unos se paran, se sientan, se levantan, van, porque hay veces uno tiene necesidad una vez, ¿verdad? Y es normal. Pero cuando usted ya son 5 veces y no está niño ni niña, ahí pasa algo en el oído. Y entonces mire qué interesante aquí lo que nos enseña la palabra del Señor. Y le trajeron, Marcos 7:32 estoy leyendo, y le trajeron un sordo y tartamudo. En algunas versiones dice sordo y mudo. Porque antes les decían sordomudos, pero ahora ya no se usa ese concepto. Porque ahora alguien es mudo porque no oye. Entonces solo se dice sordo. Y entonces dice, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte, esto el Señor Jesús, ¿verdad? Aparte de la gente, dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Esto está bien tremendo. Solo que el Señor Jesús, ¿verdad? Porque a usted le quieren hacer un efata, pues que lo hagan, ¿verdad? Si el Señor lo manda al ministro a que se lo haga. Pero dice, tomándole aparte, metió los dedos, hermanos, en las 2 orejas, así. Escupió y le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, efata, es decir, sea abierto. Y al momento, dice, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Qué tenía en su lengua? Una ligadura. Tenía, hermanos, ataduras, pues tenía necesidad de liberación. Lo que le hizo el Señor Jesús a ese sordo y mudo fue liberación. Si nosotros no tenemos un efata, si el Señor no nos libera nuestro oído y nos desata nuestra lengua, hermanos, porque mire, aquí es importante, nosotros vamos a hablar, si no escuchamos, dígame usted qué vamos a hablar. Puras locuras. Y entonces esa palabra que tenía en la lengua, mire, esa palabra ligadura es luo y quiere decir libre,
abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. ¿Cree usted que no necesitaba liberación Lo que el Señor le ministró fue una gran liberación, hermano. Lo desató. Primero le abrió el oído y luego le desató su lengua, lo libertó, lo hizo libre y él empezó a hablar. También el mismo, ahí en la concordancia dice, mire, desatar, desamarrar, soltar, libertar, romper, quitar, destruir. Mire, hermano, todo lo que el Señor hizo en la lengua de todo lo que aplica esa palabra, deshacer, especialmente en liberación. Desligar, desatar y liberar. Yo no sé cuántos de acá necesitemos liberar nuestra lengua a través de un efata en el oído. O sea, que la lengua, hermano, se desate y tengamos una libertad en nuestra lengua, es porque el Señor venga y abra nuestros oídos. ¿Por qué, hermano? Porque entonces entiendo yo que hay muchas personas que tienen espíritus inmundos en sus oídos y en su lengua. Según lo que yo entiendo por la palabra del Señor y por su significado. Entonces, por eso el Señor se lo llevó aparte. No lo hizo enfrente de la gente porque era liberación lo que iba a ministrar. Lo hizo de esa manera. Usted a mí no me pregunte porque yo no sé por qué lo hizo de esa manera, ¿verdad? Pero ahora lo que el Señor nos manda a nosotros dice que pongamos las manos y que dice que los enfermos van a sanar y que vamos a echar fuera demonios en el nombre del Señor. Pero alguien que no puede oír, hermanos, o que tal vez tiene solo comezón, porque hay gente que lo que tiene es como curiosidad, ¿verdad? Solo quiere saber de cosas, hermanos, así como impresionantes de la palabra del Señor. ¿Se ha topado usted con gente así? Que solo quieren, y las cosas básicas como el saludo no les gusta. Como una sonrisa al hermano no les gusta, porque ellos solo van a los bombazos. Aquí quiero estar, quiero ser el primero, quiero oír, quiero qué sé yo. Eso necesita un efata. Que el Señor los libere. También. Entonces, hermanos, necesitamos ayuda del Espíritu Santo para poder oír como conviene, para poder oír con diligencia, para poder oír y no solamente, hermanos, abrir la boca, ¿verdad? Por abrirla, sino que oigamos al Señor y hablemos lo que el Señor quiere que hablemos. Tal vez muchos, ¿verdad?, están con un don que el Señor les ha dado. Tal vez tienen palabra de profecía para poder hablarla y tal vez no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque necesitan un efata, necesitan una liberación. Tal vez el Señor lo tiene a usted ahí, usted quisiera predicar, pero no puede, o qué sé yo, venir al ministerio de alabanza o hacer más cosas para el Señor y usted dice, no puedo. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos liberación muchas veces. No le tengamos miedo a la liberación. No le tengamos miedo, digámosle si necesitamos, Señor, yo necesito que me liberes, si está escrito en la palabra, si es el pan para los hijos. Póngase de pie y me ayudan los de alabanza. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. Y si el Señor me ha mandado a decirle eso es porque el Señor nos quiere curar, ¿verdad? Porque el Señor nos quiere restaurar, porque el Señor quiere hablarnos, hermanos, porque el Señor quiere hacer un efata en nuestros oídos y quiere que nosotros hablemos correctamente. Mire qué lindo esto que el Señor le trajo liberación a la lengua de este hombre. Mire, quizás él no la podía soltar. Ahí dice que era tartamudo. En otras versiones dice que era mudo. Pero mire, tartamudo que haya sido, qué tremendo, ¿verdad? La tartamudez, hermano, qué horrible. Cuando usted quiere decir, y qué tremendo, ¿verdad? Los nervios a veces lo hacen a uno tartamudo.
pero vaya, un ratito uno lo supera. Pero cuando alguien, imagínese tartamudo, imagínese, hermano, cuántos tartamudos no podemos estar en lo espiritual. Que no podemos hablar ni podemos comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque no sé, algo nos puso una ligadura en nuestra lengua. ¿Qué sé yo a saber? Pero posiblemente este, hermano, del Señor es un caso para enseñanza, porque deben haber otros con ligadura. Yo pienso que yo sí tenía una ligadura en mi lengua, porque ahora me siento hablantina y yo no era así. No sé en qué momento el Señor me desató la lengua. Hizo un efata en mi oído también, porque estoy aprendiendo a oír la voz del Señor. Estoy aprendiendo. Y le digo: Señor, afina mi oído, porque quiero oírte, quiero estar segura que eres tú el que me está hablando. Quiero oír tu voz, quiero aprender a discernirte en medio de tanto ruido, ¿verdad? Quiero aprender a oírte. Y déjeme decirle, hermano, con toda la seguridad de la palabra del Señor, que el Señor lo quiere sanar. Si usted ha creído que el Señor no lo quiere sanar, yo vengo de parte del Señor a decirle que sí lo quiere curar. Que el Señor sí quiere traer curación, sí quiere traer restauración, sí quiere traer sanidad a nuestro corazón, y no solo al alma, sino que también a nuestro cuerpo. No es el deseo del Señor que estemos padeciendo, hermano, pero ¿no será que necesitamos liberar algunas cosas? ¿No será que necesitamos que Dios nos liberte y aprendamos a oír y a ser curados? Porque es peligroso no oír. Amén. Si usted necesita un efata, ¿por qué no se viene para acá adelante y se lo expone al Señor y le dice: Señor, abre mis oídos, desata mi lengua? Quizás no he podido hacer lo que tú me mandaste a hacer, Señor, porque tengo mi lengua, Señor, atada, así como la tenía este hombre por el cual oraste, al que le metiste los dedos, Señor, en las orejas. Si es necesario, Señor, que vuelvas a introducir tus dedos, Señor, de manera espiritual en mis oídos, hazlo, Señor. Saca todo aquello, Padre amado, que ha estado impidiendo que yo te pueda oír. Señor, hable con el Señor y dígale: haz un efata, Señor. Yo quiero sanidad, yo quiero curarme, Señor. Yo quiero restaurar mi alma. Yo quiero oírte, Señor, en medio del silencio, en medio del ruido, Señor. Haz un efata, desata nuestra lengua, Señor. Desata nuestra lengua. Trae liberación, Señor, a nuestra lengua, Señor, por medio del oír con inteligencia. Que, Señor, cada vez que estemos aquí en tu casa estudiando tu palabra, venga, Señor, seamos como Samuel, que podamos distinguir tu voz, Señor, que podamos oírte, que nos puedas instruir aún en la noche, dice tu palabra, Señor. Mientras dormimos, Señor, que venga tu voz a nuestro corazón, que venga tu instrucción, que venga tu palabra, Señor. Abre mis oídos. Abre mis oídos, Señor, abre los oídos de mis hermanos. Padre, yo echo fuera, Señor, todo aquello, Padre eterno, que está contrario a lo que tú quieres para nosotros. Toda rebeldía, Señor, toda lengua atada, Señor, sea suelta, sea libre, Señor. Y tú, nuestros oídos, Señor, tú los puedas destapar hoy, Señor. Que sea clara tu voz a nosotros, que podamos tener un corazón entendido, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, danos mensajes. No
no solo para nosotros, sino para nuestra congregación, Señor. Trae tu palabra, trae tus mensajes, trae tu corrección, Señor, a nosotros, Padre. Y que estemos seguros, Señor, que vas a ser tú hablándonos, que vas a ser tú, Señor, corrigiéndonos quizás, que vas a ser tú, Señor, dándonos una exhortación, una edificación, un consuelo, Señor, a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, queremos avanzar a lo que tú tienes para nosotros. Sí, Señor. Dime, solo dime una vez más con tus palabras. Dígale al Señor. Dulces palabras. Mi destino se hace claro. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Ardiendo está mi corazón por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Háblanos, Señor. Si solo tú tienes palabras de vida, Así ¿a dijo Pedro, quién Señor, ¿a dónde más podemos ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Ardiendo está por volverte a escuchar y solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Cierro el saco, Señor, de semillas. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Sí, Señor, muchas gracias. Gloria a Dios. Señor lo bendiga, hermano. Si quiere repetirse en la tarde a las 4. Que el Señor bendiga su semana, bendiga su familia, bendiga su trabajo, bendiga su mesa, que no falte la provisión. Y que el Señor pueda...